televidentes por estar presente en esta transmisión. Mi nombre es Carla Gómez, la moderadora, encargada y organizadora de este panel, esperando que se realice de manera exitosa. Esta mañana hablaremos acerca del hecho que Maluf expresa. Si se consigue asumir su doble pertenencia, una persona no llevará a cabo acciones extremas, ya sea la violencia, el bullying, las matanzas, etc. Argumento con el cual no estamos de acuerdo. Este panel será llevado a cabo junto con Jorge Duarte, nuestro especialista en sociología. Buenas tardes. Javier Arturo, nuestro licenciado en psicología. Saludos. Nuestro abogado Junior Espinal. Saludos. Y Jeffrey Robertson, especialista en sociología. Saludos. Algunos aspectos que se tomarán en cuenta en nuestro panel será el hecho de que cada participante tendrá un tiempo límite de 2 minutos 40 segundos a 3 minutos para exponer sus ideas, tiempo el cual yo estaré manejando, además de que tienen que cuidar no salirse del tema principal. Para dar inicio a nuestro panel, invitaré al licenciado en psicología Javier Arturo para presentar sus posturas. De primer lugar, presento una de las ideas que más me llamó la atención, la cual afirma que si una persona consigue asumir su doble pertenencia, esta misma persona no llevará a cabo acciones extremas, como por ejemplo el bullying, violencia, matanzas, entre otros. Desde mi punto de vista, asumir una doble pertenencia puede mejorar la identidad y sentido de pertenencia de una persona, pero no significa que no puedan cometer acciones extremas. La complejidad del comportamiento humano se ve influida por múltiples factores, como la genética, el entorno social, la educación y la experiencia personal, lo que dificulta predecir cómo una persona actuará basándose solamente en su identidad de pertenencia. Aunque aceptar y comprender la propia identidad puede contribuir a prevenir acciones extremas, no es una solución garantizada y no es el único factor que influye en el comportamiento de una persona. La doble pertenencia puede ayudar a desarrollar una identidad sólida, pero no es un factor determinante en la prevención de acciones extremas. Existen muchos otros factores a considerar, como trastornos mentales, experiencias traumáticas, presión social o ideológica, entre otros. Por lo tanto, no se debe asumir que la asunción de una doble pertenencia es suficiente para prevenir comportamientos extremos, y es importante tener en cuenta otros factores que puedan influir en este comportamiento humano. Como segunda idea del autor a contraargumentar, que dice: mi identidad es lo que hace que yo no sea idéntico a ninguna otra persona. En primer lugar, nuestra identidad no solo se limita a nuestras diferencias, sino que también incluye nuestras similitudes y características comunes. Además, nuestra identidad está influenciada por diversos factores como nuestra cultura, religión, orientación sexual, género y muchas otras cosas más, que compartimos con otros individuos y que los mismos nos conectan con ellos. Por lo tanto, nuestra identidad se construye a partir de una combinación de características y experiencias compartidas y únicas, y no solamente a partir de nuestras diferencias con los demás. Para concluir mi parte, de última idea para mostrar, dice el autor Amin Maalouf, que lo que determina que una persona pertenezca a un grupo es esencialmente la influencia de los demás. Esta afirmación la considero demasiado simplista y no considera otros factores que también podrían influir en la pertenencia a un grupo. Si bien es cierto que las influencias externas pueden ser un factor importante en la formación de la identidad de una persona, pero también hay otros factores internos que pueden ser igualmente relevantes. Aunque las influencias externas pueden ser un factor importante en la pertenencia a un grupo, no son el único factor a considerar. La elección personal y la autopercepción son requisitos específicos del grupo que también pueden ser importantes en la determinación de la pertenencia a un grupo. Muchas gracias, Javier. A continuación, vamos a invitar al especialista en sociología, Jorge Duarte, para que continúe expresando sus ideas. Bien, muchas gracias. En
primer lugar, quisiera decir que una idea que nos plantea el texto de Amin Malouf es la de un joven nacido en Francia, de padres argelinos. Bien, aquí el autor nos dice que este se va a sentir en muy buena relación y va a ser muy enriquecedor en el ambiente en el que él se va a desarrollar. Y es que esto está totalmente errado. Es que lo que pasa en esta situación es que si, por ejemplo, ponemos un dogma que es, por ejemplo, la religión, y los padres, como son del país de Argelia, tienen una religión que es musulmana, mientras que en Francia la mayoría de las personas son católicas. Entonces, como el joven se crió y nació en Francia, digamos que toma la religión católica. Ahí automáticamente va a haber un roce con los padres, llegando así hasta el punto de que el joven se sienta incómodo de estar hasta en su propia casa porque le quieran inculcar un dogma que él simplemente no quiere y no se le hace cómodo, llegando a la facilidad y a tomar la decisión extrema de simplemente irse de su casa. Bien, como segunda idea, Amin Malouf plantea un italiano homosexual en la época del fascismo. Aquí simplemente se nos redacta y se nos habla sobre un italiano que tiene una orientación homosexual. Bien, aquí este hombre es un ser nacionalista y patriota a su Italia. Aquí simplemente se nos dice y se nos muestra cómo él, sabiendo que tiene su orientación y sabiendo que es nacionalista, él sabe que su patria no lo va a acoger y lo va a rechazar. ¿Y qué viene haciendo el italiano? Simplemente se va y se excluye abandonando su patria. Bien. Y ya para terminar, simplemente quiero hablar del tema que plantea el autor franco-libanés sobre las religiones. Que simplemente él dice que si tú hablas la misma lengua y practicas la misma religión que otra persona, que otra nación, estas simplemente estarán en total convivencia, cosa que está totalmente desacertada. Porque en países como lo son en el Medio Oriente, hay personas y religiones que están en constante conflicto bélico, como lo es el caso de Al-Qaeda. Igualmente con las mujeres. Hay países en el Medio Oriente donde simplemente hay mujeres que se les excluye totalmente de la socialización y el aprendizaje del conocimiento, mientras que en otros países hay mujeres que pueden, o sea, se les da educación y simplemente se les trata como se les debe tratar a una mujer en el Medio Oriente. Muchas gracias, Jorge. A continuación, invitamos a Jeffrey Robertson, especialista en sociología, para que continúe presentando sus ideas. Gracias. Antes de que nada, quisiera decir que respecto a la opinión de Milo, pero creo que su ensayo no es del todo aceptada. Uno de los puntos principales que no comparto es su afirmación de que la globalización ha provocado la pérdida de identidad cultural. Si bien es cierto que ha habido una homogeneización en algunos aspectos, cada cultura sigue manteniendo su rasgo distintivo y su riqueza cultural. Además, la globalización ha permitido una mayor interacción y cooperación entre diferentes culturas. Otro punto que me parece importante destacar es que la tesis de Malo parece subestimar la capacidad de las personas para adaptarse y asimilar diferentes culturas. No creo que esto implique una pérdida de identidad, sino una ampliación de la misma. Al promover la conciencia de la riqueza que posee cada entorno y cada individuo, la cultura establece un vínculo entre los demás y un mismo hace posible la comunicación, hace posible el encuentro con el otro. La cultura satisface una necesidad de realización personal, una necesidad de vivir, permite al hombre elevarse por encima de sí mismo. También es íntimamente ligado a la acción. El hombre completo debe tener y asumir libremente su responsabilidad
todos, su personalidad, todos deben ser claramente conscientes de los elementos de su cultura. Sin embargo, debe evitarse la suposición de que los elementos en conflicto pueden ser parte de la cultura de una persona. Por ejemplo, el cristianismo y el vudú son parte de la cultura de Haití. Sin embargo, solo uno puede ser parte de la identidad de un haitiano, a propósito de evitar todo tipo de conflicto. La identidad es un carácter permanente y fundamental de una persona que hace su individualidad y su singularidad, así a definir claramente su identidad. Uno sabe realmente quién es evitar cualquier tipo de conflicto a sí mismo o a su entorno, ya sea social, religioso o cultural. Por eso es preferible tener definida una sola identidad. Gracias. Muchas gracias, Jeffrey. A continuación, vamos a invitar a nuestro abogado Junior Espinal para que pueda expresar sus ideas. Gracias, Carlos. En el libro de Identidades Asesinas de Amin Maalouf se sostiene que las personas con una identidad dual no son capaces de generar matanzas. Sin embargo, existen numerosos ejemplos de que personas con identidades duales han participado en conflictos violentos y han llegado incluso a cometer atrocidades. En esta contraargumentación se demuestra cómo el historial de conflictos violentos involucrados con personas con identidades duales contradicen la tesis de Maalouf. Por ejemplo, la doble pertenencia no garantiza que una persona no cometerá actos violentos como el acoso, la violencia, la masacre, entre muchas otras. Muchas personas con doble pertenencia pueden sentirse marginadas o excluidas en uno o ambos entornos y ambientes sociales, lo que lleva a situaciones de violencia. Otro caso sería que los conflictos internacionales a veces se basan en las pertenencias duales, con grupos compitiendo por el control de territorios y recursos, como lo planteaba Jorge Duarte en el caso de Al-Qaeda. Eso puede ser un factor que contribuya a una mayor violencia entre los grupos con doble pertenencia. Otro caso sería el acceso limitado a las oportunidades económicas tanto de educación y de empleo, que también pueden ser factores que contribuyan a la violencia entre los grupos con dos pertenencias, con dos identidades. Durante la historia, los grupos con doble personalidad, con doble pertenencia, han sufrido discriminación y opresión por parte de otros grupos, lo que a menudo ha llevado a situaciones de violencia. La pertenencia dual puede ser vista como una amenaza o por parte de otros grupos, porque siempre la doble pertenencia se sobrepondrá una sobre otra. Esto es cierto, incluso en casos con los que el grupo con doble pertenencia no está directamente amenazado o afectado. En conclusión, la tesis de Maalouf, que las personas con una identidad dual no son capaces de generar matanzas, se sostiene en la práctica. Existen numerosos factores que contribuyen a la violencia entre los grupos con doble pertenencia, como la discriminación, la falta de oportunidad, los conflictos internacionales y la percepción de una amenaza. Además, es importante discutir el papel de la identidad. Estos conflictos, ya que es difícil establecer una relación directa entre la identidad dual y el comportamiento violento. Esto podría incluir una discusión sobre la discriminación, la falta de oportunidad y la percepción de amenaza. Puede afectar el comportamiento violento de un grupo contra una pertenencia. Muchas gracias. Queridos televidentes, hemos llegado a la conclusión de este panel. La tesis que sostiene Maalouf consiste en que las personas con una identidad dual no son capaces de generar matanzas. También lo que determina que una persona pertenezca a un grupo es esencialmente la influencia de los demás, pero de manera específica y explícita existen muchos factores que influyen. Por ello, la doble pertenencia no es la respuesta para evitar estos acontecimientos.
ya que somos seres distintos independientemente de lo físico y demás, por lo que no podemos asociarnos con un elemento u otro, ya que como todos sabemos, somos únicos, como han dicho ya nuestros panelistas, que inclusive, dando un ejemplo, hasta los gemelos son diferentes. La identidad no solo se basa en cómo te ven los demás o cómo sea tu entorno, sino que incluyen ciertos factores como trastornos, experiencias, entre otros. Por ello, no podemos asumir o cerrarnos a que solo los factores expresados por el autor Maluf definen nuestra identidad. Muchas gracias y con esto podemos concluir nuestro panel.